de memoria dinámica. Una cosa se llama WebKit, que es un motor de renderizado que se utiliza en muchos lugares. Este server lo armamos con un compañero de trabajo que se llama Ethan, que no pudo venir acá, así que bueno, le voy a dar toda la charla cortita. Vamos a empezar. ¿Cuál fue nuestra motivación inicial para empezar a investigar acerca de la HIP de WebKit? Una de las primeras cosas es que hoy en día cada vez más browsers están usando el motor de renderizado WebKit. Voy a dar una lista más o menos extensiva de los browsers que usan WebKit. Y bueno, también otra de las motivaciones es que WebKit utiliza una HIP por defecto utiliza una HIP que se llama tcmalloc, que es open de hacer un análisis de algo que, bueno, tenemos el código. Y después vamos a ver que también esta HIP en particular tiene cosas interesantes que nos hacen más fácil la explotación. Y otra cosa interesante es que si nosotros tenemos un browser que anda en diferentes sistemas operativos, podemos atacarlo y un mismo exploit con o sea, lo podemos implementar de la misma forma, va a funcionar en todas las plataformas de la misma manera. O sea, vamos a atacar una HIP que tienen en común, es un punto donde podemos pivotear. Entonces, como ya dije, tiene una superficie de ataque muy grande. Podemos atacar Chrome, que es un browser que se está usando muchísimo, que es muy bueno. Podemos atacar Safari, que es por defecto lo que utiliza macOS y demás. Podemos atacar teléfonos, podemos atacar también el Kindle y también los BlackBerry. Que bueno, los BlackBerry son dispositivos interesantes porque hay pocas cosas hechas en esa plataforma. Y también podemos atacar gente que utiliza MacOS, como todos los security researchers, y bueno, podemos aunear a bastante gente. Lo básico acerca del alocador de memoria tcmalloc es que está diseñado para que sea muy rápido, pero extremadamente rápido, en comparación con un alocador normal como el de lmalloc o el de Windows, es alrededor de 10 veces más rápido. En general, cuando uno habla de velocidad, habla de no chequear ciertas cosas. Entonces, velocidad, de alguna manera, es similar a decir menos security checks. Otra de las cosas también interesantes es que el diseño de todo el alocador de memoria está orientado está diseñado para soportar hilos de manera eficiente. Y bueno, el tcmalloc, como van a ver acá en esta imagen, está compuesto de 3 alocadores, o sea, de 3 estructuras de datos principales. La primera se llama page heap, o sea, es una estructura jerárquica. Cada una de las diferentes capas del alocador se encarga de dar memoria al que tiene abajo. Por ejemplo, el page heap, que es un alocador de memoria que está lo más cerca del sistema operativo, se encarga de pasarle páginas de memoria a cache heap o caché. Y el cache heap le pasa memoria a cada uno de los thread caché. Como acá se puede ver, tenemos un montón de thread cachés. Cada una de esas va a pertenecer a cada uno de los hilos de ejecución del programa. Y bueno, una de las particularidades cuando uno está atacando una heap es que los tamaños de los bloques son una de las cosas más importantes a tener en cuenta. En este caso, en tcmalloc, cuando es utilizado en Safari, vamos a tener 68 tipos de sizes, o sea, vamos a tener 68 buckets diferentes de tamaños de bloque. En Chrome hay un par más, no me acuerdo el número exacto, pero bueno, son diferentes. Entonces, si uno quiere atacar Chrome, va a tener que fijarse un poquito más los detalles. Cada una de las alocaciones, por ejemplo, si tenemos un size class de 8 y queremos alocar, por ejemplo, 7 bytes, vamos a esa alocación en realidad no va a alocar 7 bytes, sino que va a alocarse lo más cercano al tamaño de bloque posible. En realidad va a tratar de ser igual. En ese caso alocaríamos 8 en vez de 7. Entonces eso es muy importante tener en cuenta cuando estamos explotando cosas. Después tenemos una división en el tipo de chunks, que es un poquito de más alto nivel, que van a haber dos distintos, que van a venir de diferentes alocadores. El primero se llaman small chunks, que son aquellos chunks que nosotros pedimos al alocador, que tienen un tamaño de menor o igual a 8 por el tamaño de la página que estamos utilizando. En general, el tamaño de página, no sé por qué, pero bueno, lo fijan a 4K, y en sistemas de 64 bits, bueno, no cambia mucho, así que es más o menos 8 por 4K. Es bastante grande. Todas estas alocaciones de chunk chicos vienen de una cosa que se llama la thread cache, que es
si lo vieron en el diagrama de jerarquía, es la que está más abajo, es la que pertenece a cada uno de los threads. Y tenemos otra clasificación que se llama los large chunks, que son aquellos que son más grandes que 8 por el tamaño de página. Y esos van a venir alocados directamente del page heap. Todas estas cosas son importantes porque, bueno, las vamos a utilizar en el momento de aplicar las técnicas de explotación. Bueno, también, una de las estructuras fundamentales también, y una de las últimas que voy a explicar, así no se aburren, se llama spans. No tiene nada que ver con HTML, si alguno conoce HTML. Y lo que es una estructura que contiene información acerca de toda la memoria que está siendo manejada por tcmalloc. O sea, si ustedes quieren ver la dirección de memoria, ver las propiedades que tiene una dirección de memoria, lo único que van a tener que hacer es obtener el span correspondiente a esa dirección de memoria. Internamente va a haber una tabla que nos va a permitir hacer este query de manera muy rápida. La definición de un span es un conjunto de páginas continuas en memoria. O sea, un span puede ser de una página, de 2 páginas, de 3, etc. Y puede contener dos cosas. Puede contener un conjunto de chunks pequeños, o sea, de menos del tamaño que les había contado, o puede tener un chunk largo. Esas son las dos cosas principales. La estructura es bastante simple, están doblemente enlazados, están en una lista, tiene un ref count y demás. Y bueno, tiene un page ID, que esto es también importante, que lo voy a explicar después. Y una de las cosas fundamentales que hay que saber es que la metadata, o sea, la información, todo esto que tenemos acá, como es tradicional, no va a ir pegado a lo que son los datos del span, o sea, no va a ir pegado a las páginas, sino que va a ser alocado independientemente de toda esa información. Entonces, si uno ataca la memoria alocada por los span, no va a poder sobreescribir la metadata esta, que está por acá. Eso es muy importante a tener en cuenta. Y bueno, el thread caché es el alocador que está más cerca de lo que sería el usuario, o el hilo que está tratando más cerca con, por ejemplo, JavaScript en el caso de los browsers. Cada uno de los threads va a tener uno, y simplemente contiene un arreglo de 68 entradas. En realidad tiene una lista enlazada por cada uno de los size classes, o sea, el size classes de 1, que es los chunks de 8 bytes, el size class de 2, que son diferentes dependiendo de la implementación. Y es bastante sencillo. Es simplemente un arreglo. Cada una de las freelists tiene algunas limitaciones. No puede tener, en el caso de Safari, más de 256 elementos. En el caso de Chrome puede tener hasta 1024, porque Chrome necesita necesita otro tipo de límites que hicieron que se incrementara el tamaño de las freelists. Y cuando se queda sin memoria, de algún lado la tienen que sacar. Entonces va a subir un nivel más en la jerarquía de alocadores y le va a pedir la memoria al central caché. Como ven, la estructura es bastante sencilla. Cada uno de los thread cache está enlazado. Esto tiene que ver con el garbage collecting, que de alguna manera tiene que tener información acerca de todos los threads y la memoria. Y la free list es bastante sencilla, es una lista simplemente enlazada. Acá tenemos el tamaño de esa lista simplemente enlazada, y esto tiene que ver con un watermark que se utiliza para hacer unas estadísticas y para ver cuándo va a quiquear el garbage collector. Entonces, esto es un ejemplo de una free list en el thread caché. Es importante que van a haber varias free lists. Cada uno de los alocadores tiene una free list diferente. En este caso, esta es la del thread caché. Es sencillo, es como lo que ven en algoritmos o ciencias de la computación, lo que quieran. Y es solamente eso. Después, el otro alocador que se llama Central Caché, es el alocador de memoria que está en el nivel medio. Tiene también de vuelta un array de Central Free List, o sea, a diferencia de la otra Free List, esta es un poquito diferente. Tiene una por cada size class, o sea, en este momento vemos que hay una relación entre los dos. Y obtiene y libera memoria del page heap. Básicamente lo que hace es alocar memoria desde el page heap, y el page heap le va a devolver una página, y este alocador la va a dividir en muchos chunks y lo va a mandar a las diferentes free lists que tiene. Este alocador está compartido por todos los hilos, así que esa es una cosa a tener en cuenta. El anterior era por hilo únicamente. Este es un ejemplo de cómo se divide un span
en diferentes chunks. Como ven acá, el span era un juego de páginas que después se van a partir y se van a mandar en la lista enlazada, en la free list. Y por último tenemos el alocador de más alta jerarquía, que directamente juega o obtiene memoria desde el sistema operativo. Lo que hace es bastante sencillo, es aloca memoria utilizando VirtualAloc en Windows, mmap o sbreak en Linux, y lo que hace es obtiene memoria de ahí y la manda a una de las free lists que también tiene. Contiene dos free lists, una que se llama large, que son para spans que tienen un tamaño, por ejemplo, de más de 256 páginas, o sea, son spans muy grandes, 256 por, 4 kilobytes es bastante. Y tiene otras free lists que en realidad son muchas free lists. Tiene una free list por cada uno de los tamaños de páginas hasta 256. Entonces tenemos en la primera entrada de la free list vamos a tener los spans de una página, en la segunda los de 2 páginas, en la tercera de 3 y así, etcétera. Acá le vamos a explicar un poquito cómo es el procedimiento para alocar la memoria. Esto ya lo expliqué, lo de las diferentes size classes, así que lo vamos a skipear. Este es el diagrama de flujo. Es bastante sencillo, si lo ven lo van a poder seguir, pero es muy útil en el momento de explotar cosas, porque bueno, uno tiene que tener en la cabeza todas las decisiones que va a hacer el alocador cuando nosotros le pedimos algo. En este caso, le vamos a pasar un size. tcmalloc va a sacar el size class de la alocación que nosotros le pedimos, va a ir a la free list en particular que tiene el class size y se va a hacer la siguiente pregunta. ¿Está vacía la free list? Si no está vacía, obviamente retornamos un chunk y hacemos todas las tareas de listas enlazadas pertinentes. Si la free list está vacía, va a subir una jerarquía más y va a preguntarle por memoria al central caché. Si no está vacía, va a obtener un juego de chunks de la free list particular que estaba laburando y los va a meter en la free list de la thread caché. Y después va a retornar un objeto más. Si la central caché, la free list que está en la central caché, está vacía, se va a ir un nivel más arriba y va a alocar desde el page heap, va a partir el objeto, ese gigante que tiene, en muchos chunks, los va a mandar en la free list del central heap y va a bajar un par de elementos a la thread caché. Y bueno, lo va a retornar. Bueno, ahora vamos a ver cómo se alocan los chunks grandes. Esto es importante para las técnicas que vamos a ver después. Los chunks grandes, que les había dicho, se alocan derecho desde la page heap. O sea, van directamente al alocador de más alto nivel. Los chunks grandes, como ya les dije, es cualquier chunk que nosotros pidamos que sea mayor que 8 por el tamaño de página. Una de las cosas interesantes que cuando estamos explotando cosas nos va a ser muy útil es que cada una de las alocaciones de la page heap va a estar alineado, van a estar alineados al tamaño de página. Ahí estamos. Esto es también bastante sencillo. Se va a ir a una de las free lists que tiene. Si encuentra un chunk, se va a preguntar una cosa. ¿Es el tamaño de chunk que encontré en la free list más grande del que yo pedí? Si es más grande, lo va a dividir en 2. Y el resto que le sobró lo va a mandar a la free list correspondiente, probablemente una anterior al tamaño de clase, del tamaño que le pedimos. Y si no, va a retornar el chunk, y si no es más grande va a retornar el chunk, y en este caso, si no encontramos ninguno, va a llamar al alocador del sistema y le va a pedir más memoria para, agrandar la heap de alguna manera. Perdón. La dealocación de chunks. Los chunks que son pequeños van a ir derecho a la thread caché. Esto es bastante sencillo. Hay algunos casos de borde que vamos a tener que tener en cuenta cuando estamos pidiendo memoria y explotando más en particular, porque desde el lado del programador no nos importa nada todo este tipo de cosas. Son cosas internas que efectivamente como programadores no nos importa, pero en el momento que vamos a explotar cosas, los diferentes eventos que se van a triggerear dependiendo de cómo alocamos las cosas, en qué orden, de qué tamaño y de qué liberamos en el medio, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. En este caso, como yo les dije, como máximo 256 elementos por free list. Entonces, ¿qué pasa si yo me paso, si libero un chunk y me paso de ese valor?
Bueno, algunos elementos se van a subir de alocador y se van a mandar al centro de caché. Hay otro caso así de corner case, que si el tamaño combinado de todos los chunks en la free list supera una determinada barrera, se va a llamar al garbage collector. Que, bueno, eso también es muy importante en el momento de explotación. Saber cuándo se va a llamar el garbage collector. Que va a recorrer todas y cada una de las heaps y va a liberar cierta cantidad de chunks. Que, bueno, depende también de la implementación. Y los large chunks, o sea, los chunks grandes, van a ir derecho a la page heap, a la free list correspondiente al span. Esta es bastante larga y un poco tediosa, pero bueno, se los dejo como tarea para ustedes. Pero no tiene mucho sentido que les explique eso por ahora. Y bueno, esa es la introducción a lo que vamos a necesitar usar en el futuro para explotar cosas. Acá tenemos a nuestro amigo Pedover. Y lo que vamos a ver ahora es la parte que más probablemente les va a interesar un poco más, es que es la parte de corromper memoria y hacer cosas divertidas con la memoria que corrompimos. Volvemos con el doc al pasado. Como ya les había dicho, necesitaron velocidad, entonces dijeron vamos a sacrificar un poco de seguridad por alguna manera. Volvemos a 1995, donde todas las técnicas eran un poco más feliz de explotación de heap. Ya, si alguno ha hecho explotación de heap se va a dar cuenta que ya no es tan feliz explotar cosas en la heap. Y no tienen protecciones, es la realidad. tcmalloc no tiene absolutamente ningún tipo de protección. Porque realmente probablemente no las necesita, porque tiene otras protecciones que actúan a favor, pero que no tienen nada que ver con eso. Y vamos todo el tema de la charla son los zombies y los muertos y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revivir técnicas del pasado que ya habían muerto, que eran técnicas genéricas que nosotros podíamos utilizar en cualquier tipo de heap overflow, dependiendo del tipo de heap, pero bueno, eran técnicas genéricas. Lo que vamos a hacer es vamos a revivir un par de ellas que son las más divertidas y las más fáciles de hacer en esta heap en particular. Vamos a ver qué podemos hacer cuando liberamos punteros inválidos, cuando overflowamos una free list. Vamos a ver que podemos revivir una técnica que se llama insertar un elemento X cualquiera que controlemos en una free list. Vamos a ver qué pasa cuando liberamos dos veces la misma memoria. Y vamos a ver qué pasa también cuando overflowamos la data de los span, la metadata. Y también vamos a ver un poquito una anécdota interna de Immunity que se llama Strawberry Pudding. Que bueno, esperemos que sea gracioso. Bueno, el tema de liberar punteros inválidos. ¿Qué cosas divertidas podemos hacer? Cada puntero en memoria manejado por tcmalloc va a tener una cosa que se llama page ID, que, como la palabra lo dice, es un ID correspondiente a la página en donde se encuentra ese puntero. Es simplemente agarrar el puntero y hacer un shift hacia la derecha, X cantidad de bytes, que depende de la arquitectura de donde estemos corriendo. Uno de los problemas, o sea, hay cosas malas con liberar punteros aleatoriamente. Uno de los problemas es que si el puntero que estamos liberando no tiene ningún page ID, ¿qué quiere decir esto? Que no ha sido alocado o por lo menos manejado por tcmalloc en algún momento, cosas complicadas y malas que no queremos pueden llegar a pasar. Hay una estructura central que es la que nos permite hacer el shift y sacar el ID y obtener el span correspondiente a la dirección de memoria, que se inicializa en 0 y en el momento de hacer una liberación se va a recorrer o a indexar. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. En el momento que nosotros hacemos el free, esta función que se llama getDescriptor va a tratar de sacar el span correspondiente a la dirección de memoria sin ningún tipo de chequeo. Como se puede ver, se les pasa un page ID y hace un par de operaciones de bits y demás, y indexa derecho, si acá lo pueden ver, dos arreglos, que bueno, están inicializados en 0 y depende de la arquitectura y demás. Pero como pueden ver, si estas cosas no han sido inicializadas y nosotros liberamos un puntero a memoria que no ha sido manejado por tcmalloc, vamos a obtener cosas malas, como por ejemplo un segfault en una de referencia de null, que como estamos en userland, en general no se puede hacer absolutamente nada con eso.
Y bueno, Chrome, como son gente que parece que labura un montón, detecta esta condición y lo único que hace es devolver null y el proceso no crashea. En algunos casos lo único que triggerea es una CERT que va a abortar el proceso y se va a morir el browser y le va a aparecer una carita enojada en Chrome. Puede ser bastante inconveniente porque si hubiésemos podido liberar punteros, aleatoriamente podríamos haber jugado un poquito más con los spam headers. Pero bueno, en este caso tenemos que ser muy cuidadosos en liberar punteros que hayan sido previamente manejados por tcmalloc. Pero bueno, también tenemos cosas interesantes. Eso es lo bueno. Si nosotros podemos liberar punteros, ya sea adivinando de alguna manera, haciendo una adivinación educada de alguna manera, podemos hacer cosas bastante felices. Hay dos cosas particulares, que son la liberación de chunks grandes y la liberación de chunks chicos. La liberación de chunks grandes es un poco más complejo, porque lo vamos a ver acá. A ver. ¿Por qué? Porque en los chunks grandes, la única página que va a tener un page ID asignado en la tabla en el page map va a ser la primera. Entonces eso significa que nosotros vamos a poder liberar cualquier puntero siempre y cuando se encuentre en la primera página. Y como habían visto, los slash objects en general son de más de una página. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pero en cambio con los objetos pequeños vamos a poder liberar cualquier tipo de dirección. Este es un ejemplo. Van a ver que tenemos un page ID que se llama, bueno, que tiene un número que es BC31, que va a tener un span asociado que está acá, y tiene dos páginas, la primera y la segunda. Lo que está en verde es las cosas que podemos liberar y de alguna manera obtener cosas interesantes. El segundo, si liberamos un puntero en este lado, va a generar que el proceso crashee, lo cual no nos interesa como exploiters. En el caso de los small objects, vamos a tener un span, un page ID, perdón, que apunte en span, este es el span, y muchos objetos pequeñitos. En este caso, bueno, son dos páginas esto. Como se puede ver acá, cualquier puntero que nosotros liberemos acá va a tener un span asociado, y entonces vamos a poderlo liberar. Con lo cual eso se puede hacer cosas interesantes. Como sumario, podemos liberar cualquier puntero en la primera página de cualquier cosa. Si nosotros tenemos esa restricción es bastante fácil de satisfacer. Y para objetos pequeños podemos liberar cualquier cosa. Esta también es interesante en el momento en que nosotros tenemos una primitiva de overflow que nos permite overflowear parcialmente chunks, o punteros en realidad chunks, que posteriormente van a ser liberados. Y bueno, liberando cualquier otro tipo de cosa va a resultar en cosas malas. ¿Qué es lo interesante de esto, de una técnica que nos permita liberar cosas arbitrarias? Es bastante sencillo. Uno le dice al alocador, liberame esta zona de memoria, que tiene un objeto que es, por ejemplo, un objeto complicado que tiene un montón de funciones adentro, por ejemplo, uno de JavaScript. Uno que no es complicado se llama date, que nosotros podríamos decir, bueno, acá hay un montón de objetos date, liberame uno en particular. Como sabemos el tamaño del objeto date, podemos hacer otra alocación, alocando un string, que nosotros podemos controlar y setear los valores del objeto date. Como el objeto date en realidad no tiene idea de que se liberó, porque lo hicimos, digamos, por atrás, de manera oscura, si lo volvemos a usar y nosotros seteamos bien la memoria del objeto date, bueno, podemos obtener ejecución arbitraria de código con eso. Ese es uno de los ejemplos que se puede hacer con esto. Y bueno, acá viene una de las partes un poquito más complicadas de explicar. Vamos a ver cómo podemos corromper las free list de los thread caché. Como ya les había comentado, tenemos una lista simplemente enlazada, y la idea de esta técnica es insertar en la free list un dword arbitrario. ¿Qué quiere decir? Un puntero arbitrario. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Porque si yo llego a meter un dword arbitrario en una free list y posteriormente lo aloco,
como una string, por ejemplo. Yo doy el ejemplo de string porque es lo más sencillo y más fácil de hacer. Si lo vuelvo a alocar como una string, puedo escribir memoria en cualquier parte que yo quiera. Eso es muy interesante. Y esto es muy similar a técnicas anteriores. El que haya visto heap lo va a sacar enseguida. Como pueden ver acá, no hay ningún tipo de protección que valide que chequee la validez de todos estos punteros. Como se puede ver acá, el resultado de la alocación se va a sacar de acá, va a devolver el chunk A, y bueno, va a reemplazar con el siguiente chunk, o sea con el B, va a ir acá y se va a retornar el resultado. Esto es un ejemplo paso a paso. Se retorna, que esto es lo que le conté, y la heap nos queda en este estado. Esto es una alocación válida. En este caso vamos a ver qué pasa si nosotros la alocación válida esa que tuvimos la overflowamos. Si la overflowamos, vamos a ver que estas son nuestras X que controlamos y estas son también otras X que controlamos. Entonces, ¿qué pasó? Overflowamos el puntero al siguiente elemento del chunk B. Esta memoria la deberíamos alocar de alguna manera también, porque supuestamente la controlamos. Seguimos con el ejemplo. Si siguiéramos todo el programa, lo que pasaría es que esta dirección, en algún punto de la ejecución de la heap, cuando vamos a alocar de nuevo, va a terminar siendo la cabeza de la lista. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente elemento que vamos a alocar va a ser una dirección que nosotros le seteamos utilizando el overflow. Eso es muy importante. Entonces, efectivamente lo que hacemos es hacer que el alocador retorne hacia una dirección arbitraria en memoria que nosotros elegimos. Es similar a una técnica que se llama Insertion to Look Aside, que es efectivamente igual. ¿Qué más? Hay una cosa que es particular del tcmalloc que nos va a complicar un poquitito la vida porque tiene algunas particularidades. Una de las cosas que pasa es que los chunks que se insertan en la free list de la thread cache van a venir de la page heap, de la cache heap. Esos chunks van a venir en orden de dirección, o sea, el primero va a ir en el primer lugar, el segundo en el segundo lugar y demás. Ahora lo vamos a ver con un gráfico. Entonces, esta función que pertenece al Central Free List va a devorar los chunks en el orden de dirección, o sea, ascendente. Pero el remove range, que va a ser el encargado de popular la lista de la thread caché, los va a meter, como es una lista simplemente enlazada, los va a meter de manera inversa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener el último chunk, o sea, la última dirección de memoria va a ser el primer chunk que se retorne en una locación. Entonces, los chunks en una nueva free list van a estar detrás bueno, es lo que les expliqué. Con un ejemplo se va a dar mejor. Esto es de vuelta. Tenemos un span, lo parto en pedacitos, esto se va a retornar en orden, pero cuando llamamos a remove range, se van a ir insertando de manera inversa. Acá está en el gráfico, se puede ver bastante bien que las direcciones empiezan 60, 10, 8C, 8.7 y van bajando hacia direcciones más bajas de memoria. ¿Cómo podemos solucionar esto? Es bastante fácil. Con las primitivas que vamos a poder ver en un futuro ahora, lo que tenemos que hacer es vaciar la free list y liberar los chunks de manera inversa. Entonces, como tenemos alocados todos los chunks de la free list, en realidad no necesitamos todos, necesitamos 3, por ejemplo. Alocamos 3 y los liberamos en forma inversa. Los chunks ahora van a venir en memoria como realmente los necesitamos. Y bueno, el elemento de sorpresa. A ver, tomar agua. ¿Me quedan 10 minutos? Ah, bueno, le voy a tener que dar un montón porque me quedan como 100 slides. Bueno, algunas notas de la corrupción de memoria, sí, es una charla muy larga. Bueno, esta primitiva que nosotros obtenemos nos permite obtener un chunk desde la free list a una dirección aleatoria de memoria. Ya todo esto más lo expliqué. Para hacer esto necesitamos un overflow y 2 alocaciones de memoria. En este caso también, otra de las notas es que tenemos que tener en cuenta que cosas que liberamos tienen que estar backupeadas por un page ID o por un span. Vamos a ver un poco más rápido. Otra técnica que se usaba en el pasado se llama double free.
que efectivamente malloc no tiene absolutamente ninguna protección ante los doble free. Básicamente lo que va a pasar es, vamos a liberar el chunk 2 veces y se va a mandar 2 veces a la misma free list. ¿Cómo es la explotación? Es bastante sencilla. La primera alocación la hacemos con, por ejemplo, un objeto date, y la segunda alocación la hacemos con una string. Modificamos la string, modificamos indirectamente el objeto date, que tiene un montón de punteros lindos para nuestro uso. Bueno, ahora ¿qué vamos a pasar? Vamos a pasar a un nivel más alto y vamos a atacar la metadata de los spans. Y vamos a hackear como 1995. Esto, si alguno hizo heap overflows en algún punto de su vida, van a ver que es la técnica del unlink plana, lisa y planamente. En las heap modernas viene un montón de comprobaciones que hacen que esto no se pueda. Si tenemos la capacidad de overflowear un span, que ahora vamos a ver que no es tan fácil, vamos a poder setear estos punteros con memoria aleatoria y así sucesivamente. Vamos a ver que hay un problema, que es el que ya les dije, que la metadata de los spans no va a estar almacenada en línea, digamos, uno atrás del otro con los objetos con la memoria de cada uno de los spans, sino que van a venir de una cosa que se llama PageHeap Allocator, que no tiene nada que ver con el PageHeap, pero bueno, se llama similar. Vienen de otro lado, se alocan con Virtual Alloc. Entonces, no es tan conveniente y no es tan común. Requiere que el pool de los spans esté después de la memoria que nosotros podemos overflowear. Pero si lográramos hacer eso, tendríamos un montón de writes force, o sea, podríamos escribir aleatoriamente en memoria de a 4 bytes, lo cual es fantástico. Entonces, lo que necesitamos es que esto que está en verde sea la heap de tcmalloc, o sea, todos los chunks que podemos sacar, por ejemplo, de JavaScript. Y de acá, que estén cada uno de los spans, o sea, de la metadata de los spans. En algunos momentos se puede forzar esto, en algunos momentos no. Depende de qué se utilice. Por ejemplo, en Linux con Chrome se puede forzar un poco con ese break, que tiene unas particularidades. Y bueno, como Virtual Alloc está randomizado en Windows y bueno, en algunos nuevos, podemos tener suerte y podemos ver que en algún momento toda esta metadata aparezca en el lugar indicado. Y bueno, overfloweamos, que es, o sea, este es nuestro chunk, el rojo es nuestro chunk. Vamos a ver que si podemos llegar hasta lo que es lo amarillo, que son la metadata, vamos a poder hacer cosas felices. Exactamente. ¿Cómo triggeramos el unlink? Lo más fácil de todo es llamar a DLL remove, que es Double Linked List Remove. O sea, vamos a sacar un span de la lista doblemente enlazada de spans, y se va a ejecutar el código que les había mostrado anteriormente, haciendo efectivamente que podamos escribir 4 bytes en memoria. Y bueno, la forma de triggerear eso es liberar un chunk grande. Ahí van. Pero bueno, esta técnica, como tiene tantos requerimientos, no es tan interesante. Y bueno, hay un muchacho que se llama Sinan, que dijo que con tantos requisitos, él se puede hacer lo equivalente a un budín de pan o algo así. O sea, no está tan interesante. Hay un montón de cosas que uno puede hacer diferentes con la heap de tcmalloc que no requieren tanto trabajo y bueno, no trabajar tanto en algo es ser más eficiente. Y bueno, hay otras primitivas mucho más interesantes para descubrir, porque no hay ningún tipo de protecciones en esta heap. Y ahora, venimos a la parte de manipulación de heap, que va a tener que ser dada muy rápido. Las herramientas son bastante sencillas. Usamos ImmunityDebugger para recorrer todas las files que necesitamos y ver la cantidad de chunks que hay en cada una. Utilizamos también GDB para OS X y bueno, un par de tools que se utilizan en los diferentes sistemas. Para manipular la heap, o sea, para explotar la heap necesitamos 3 cosas. Poder alocar memoria, poder liberar memoria y poder controlar el contenido de las cosas que hay en memoria. Con lo cual, no es bastante sencillo porque no es como un programa, en muchos casos no es directo la alocación, ni la liberación, ni el seteo de los contenidos. En el caso de los browsers, bueno, vamos a ver cómo podemos forzar la alocación arbitraria de chunks. Las técnicas actuales, no les voy a charlar demasiado porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, se basaban en la creación de arrays de JavaScript. Yo estoy hablando de browsers ahora. Tienen un montón de problemas, es que no podemos liberar memoria de manera determinista. Lo único que podemos controlar es el primer dword. Y bueno, en nuevas releases de WebKit cambió un poquito el sistema, lo cual hace un poquito más complicado la alocación utilizando
arrays. Otra de las técnicas que se utilizan en otros browsers como Internet Explorer y demás es alocar strings. En este caso WebKit es bastante vivo y las strings las aloca en una estructura que se llama rope, que es básicamente un árbol, no sé si es binario o qué, pero bueno, cada una de las strings va a ser creada en un árbol y esto hace que sea mucho más efectiva la concatenación y la reutilización de porciones que son similares. Entonces, nunca vamos a tener una string en memoria que sea lineal. Va a ser básicamente un árbol. Entonces, no vamos a poder alocar un tamaño arbitrario de memoria alocando strings. Esto es un ejemplo de cómo está en memoria la alocación de memoria con el array. Acá tienen un par de ecuacioncitas que les dan la cantidad de elementos en el array que tienen que alocar para conseguir una alocación de memoria. Este es un ejemplo con el código en JavaScript. Ahí vemos que alocamos un array de 5 elementos para alocar 5 por 4 más 20, que es el tamaño del chunk final que se va a utilizar para tener los datos. Entonces, la primitiva de alocación. Tenemos un problema. Las que vimos y las que estábamos usando no nos gustaban. Entonces tuvimos que ser un poquito más creativos. Primer approach, que es lo básico que uno hace cuando no conoce el browser y sabe otras técnicas, buildea strings. ¿Qué pasó? Me di cuenta que las strings en realidad no se estaban creando y todas las duplicaciones y las operaciones que yo estaba haciendo realmente no hacían nada efectivamente, sino que solamente copiaban punteros del árbol ese que yo le había contado de los ropes. El segundo approach era decir, bueno, tengo código, voy a ver qué es lo que estamos haciendo. Me di cuenta que había una función que se llamaba unescape que hacía cosas muy interesantes. Unescape lo que va a hacer es, no importa qué, pero bueno, va a decodificar una string con un formato especial. Para hacer eso va a necesitar memoria. ¿Por qué? Porque el formato que decodifica Unescape tiene que fijarse cuáles son los bytes siguientes. Entonces, si tiene una string en forma de rope, la va a tener que linealizar. Con lo cual, con esto efectivamente tenemos potencialmente control sobre el tamaño de memoria alocado y sobre el contenido de los chunks. Esto es el backup, digamos, del Unescape. Va a crear un string builder, que es básicamente un buffer que se va a incrementar a medida que le vamos mandando caracteres decodificados. Y cuando se queda sin memoria, va a actuar como un vector de C++, va a alocar un chunk más grande y el anterior lo va a liberar. Esto es muy importante para una técnica que vamos a ver después. Esto es como se hace el heap spray en Safari o en otros browsers. Si queremos alocar 50 chunks de 2C, van a ver que yo acá tengo el tamaño del string, le paso substring, y acá ejecuto un loop n veces, que serían 50, y le mando a la Unescape la string que yo tengo en forma de rope. Eso va a ser directamente un fast malloc de 200C0 bytes. Esto es como se ve en memoria. Lo interesante es, como le había dicho, tcmalloc no tiene prácticamente absolutamente nada de metadatos en los chunks. Esto nos facilita un montón la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre todos los bytes de las cosas que alocamos. Ejemplo de cómo se ve en memoria. Y bueno, ahora necesitamos también de alocar cosas. Hay ciertas vulnerabilidades que es fundamental de alocar objetos. No hay fast free de vuelta, que sería el free de tcmalloc, y el approach tradicional era hacer un bucle en JavaScript y esperar a que el garbage collector, por no sé, orden de alguien, decidiera entrar y liberar la memoria que nosotros queremos. Eso no es reliable y no nos interesan mucho los exploits que no son reliable. El approach que nosotros seguimos es a usar el comportamiento de String Builder. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Cuando el String Builder se quedaba sin memoria, o sea que quería mandar un carácter decodiado, iba a liberar el buffer anterior. Entonces, ¿qué hicimos? Alocamos una string de un poquito más grande de lo que nosotros queremos liberar, y con eso efectivamente estamos liberando el chunk anterior del tamaño que nosotros queremos. Con eso generamos un hueco en memoria que podemos rellenar. El único inconveniente es que va a generar un poco de ruido en la heap, porque van a ser alocaciones secuenciales. Ahora lo van a ver en este ejemplo. Van a ser alocaciones de diferentes tipos de tamaños de bytes, que tenemos que tener en cuenta en el momento de la explotación si estamos trabajando con otro con otro tamaño de buffer. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Y llegamos a las conclusiones.
Es una heap bastante simple, por más que tenga un montón de estructuras y demás. No tiene muchos chequeos y nos deja muchas opciones para que nosotros miremos y dependiendo de qué bug estamos explotando, hagamos realmente dulce con todas las cosas que están en la heap. La modificación del layout de la heap es bastante sencilla ahora con esta técnica de Netscape, con lo cual es muy fácil explotar vulnerabilidades como los use after free y demás. Es bastante sencillo una vez que analizan el bug. Y bueno, la vida se nos hace un poquito más fácil con el tema de que no haya protecciones cuando tenemos bugs de corrupción de memoria. Esta es la gente que trabajó un poco más también en la heap de WebKit o hizo exploit de Safari. Estas son las referencias. Y ahí estamos. Bueno, gracias.